El 15% de los habitantes de cierta población son socios de un club de fútbol y el 3% son pelirrojos. Si los sucesos ser socio de un club de fútbol y ser pelirrojo son independientes, calcula las probabilidades de que al elegir al azar un habitante de esa población, dicho habitante, apartado A, sea pelirrojo y no sea socio de un club de fútbol. Apartado B, sea pelirrojo o sea socio de un club de fútbol. Apartado C, sea socio de un club de fútbol si sabemos que no es pelirrojo. Vamos por el tercer y último problema de este apartado, de esta opción. Es un problema de probabilidad. Nos dicen que la probabilidad de ser socio de un club de fútbol es 0,15, vamos a llamarle S, y al suceso contrario definimos ya S con una barrita arriba. Hay gente que pone pues, S', por eso es conveniente definirle al profesor cómo vamos a poner nosotros el suceso contrario. P, probabilidad de ser pelirrojo, 0,03, y la P con la rayita arriba sería el suceso contrario. Y nos dicen un dato importante, que S y P son independientes. Eso significa que la probabilidad de S intersección P es probabilidad de S por probabilidad de P, que sería 0,15 por 0,03 daría 0,0045. Bien, cuando nos dan este tipo de datos, estos ejercicios hay que hacerlos por fórmula, no se hace ni por árbol ni por tabla de contingencia. ¿Qué nos pide en primer lugar? Pues nos piden en primer lugar la probabilidad de que una persona elegida al azar sea pelirroja y no sea socio del club. Esto hay muchas formas de hacerlo. Directamente podría, como son sucesos independientes, multiplicar las probabilidades. Pero a mí me gusta hacerlo todo por su fórmula. Entonces, con un diagrama de estos de Venn, si esto es la probabilidad de ser pelirrojo y esta la de ser socio, la intersección de ser pelirrojo y no ser socio es esta parte. Es decir, la probabilidad de ser pelirrojo, que es todo el círculo, menos la probabilidad de ser pelirrojo intersección ser socio. Y a partir de ahí nos quedaría 0,03 menos 0,0045, que lo hemos calculado arriba, y ahí tendríamos ya la primera solución del ejercicio. El apartado A, la probabilidad sería esa. En el apartado B nos piden la unión. La probabilidad de P unión S. Si hacemos un dibujito como el de antes, de diagrama de Venn, para visualizar las fórmulas que estamos utilizando, la unión representa ser uno de los dos. Es decir, la probabilidad de P más la probabilidad de S, y como he sumado dos veces lo que hay en la mitad, la intersección, la tengo que restar una vez. Esto también se puede hacer sabiendo las fórmulas de memoria, pero si lo lográis entender, veréis que estos ejercicios no tendrán tanta dificultad, sobre todo en ciertos casos. A la hora ya de sustituir, pues la probabilidad de ser pelirrojo era 0,03, la de ser socio 0,15 y la de la intersección, justo ya la hemos usado antes, 0,0045, y ya el cálculo matemático nos dice, si no nos hemos equivocado aquí con la calculadora, que esto es 0,1755. El último apartado, el C, es una condicionada. Nos dicen cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea socio, sabiendo que no es pelirrojo. ¿De acuerdo? Esto sería, según la definición de probabilidad condicionada, esto. Probabilidad de ser socio y no ser pelirrojo, intersección, probabilidad de no ser pelirrojo. Y aquí nuevamente tenemos pelirrojo y no ser socio, y ser socio, bueno, la intersección ahora sería esto. ¿Lo vemos? Entonces esto sería la probabilidad de ser socio menos la probabilidad de la intersección. Y, aquí sería una P. El suceso contrario, tendríamos ahí la P. Vamos a ponerlo bien. Probabilidad de ser pelirrojo. Aquí ya, pues otra vez, una vez planteado, hay que operarlo. Sustituimos los números, 0,15 menos 0,0045, partido 1 menos 0,03. Resolviendo eso, llegamos
a la conclusión de que la probabilidad es 0,15. Y con eso quedaría resuelto este problema, donde yo os haría hincapié en que en estos ejercicios donde hay fórmula, aprendéis a trabajar con diagramas de Venn, porque a veces nos pueden preguntar cosas complicadas. Y si no sabemos trabajar con estos diagramas, podemos vernos en problemas. No es este el problema, el caso, pero os lo recomiendo.